Hola mis amigos, Dios les bendiga, saludos a todos, qué bendición poder estar aquí otra vez. No sé si le pasó a ustedes, pero me pareció que del martes pasado a este como que pasó, como que se hizo largo, no sé. Pero nada, aquí estamos, gracias al Señor, gozoso de haber leído tantos comentarios tan extraordinarios. Gracias a todos los que me han hecho comentarios de lo mucho que se ha edificado sus vidas, de lo mucho que han aprendido, como su mentalidad, no solo como creyentes, sino como líderes, eh, ha crecido, ha madurado. Y ese es precisamente el fin, ese es el propósito de esta enseñanza, de este estudio bíblico. Me apasiona en el corazón poder sembrar en gente que han puesto su mano en el arado, en gente que tienen el deseo de servir al Señor, que tienen el anhelo de ser instrumentos de Dios en este tiempo tan extraordinario que nos ha tocado vivir. Y, y nada, siento una profunda sentido de honra que el Señor me ha otorgado el poder sembrar en tu vida. Así es que bueno, vamos a dar comienzo en la noche de hoy. Vamos a invocar el nombre del Señor. Quiero mencionarles otra vez que tenemos un número de WhatsApp, un número de teléfono de WhatsApp al cual tú puedes escribir para hacer tus preguntas. Y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, en confianza escríbela, porque al final de esta enseñanza vamos a sacar unos minutos para tratar de contestar cada una de sus preguntas. ¿Está bien? Así que, Mildred, por favor, Sí. saluda y da el número. Dios te bendiga, bienvenido nuevamente a casa. El número a llamar es el 787, el que está fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico. Es el +1 787 642 9289 y siempre te pedimos de la que consideres que es un teléfono personal de una hermana que con tanto amor brinda su teléfono cada martes solamente para las preguntas. El 787-642-9289. ¿Qué tal Excelente. si oramos? Señor, nosotros te damos gracias por otra oportunidad más, Señor, que tú nos brindas de poder ir a la distancia a bendecir a tantas personas. Haznos sensible a tu voz, Señor. Haznos prudentes, Señor, de poder nosotros recibir esta palabra, Señor, y atesorarla, Padre. Dios mío, para hacer tu voluntad, mi Dios, perfecta y agradable. Te pedimos, Amén. Señor, que tú en esta noche traigas convicción de pecados, Señor, a aquellas personas, Padre, que lo necesiten. También una vez más te pedimos que tú traigas sanidad sobre tu pueblo, Señor. Amén. Aquellas personas que se encuentren con diferentes enfermedades, Padre, yo te pido que tú las alcances. Un toque de tu mano bastará Amén. para sanarlos, Señor. Nosotros te damos gracias, bendecimos tu precioso nombre. Y una vez más, Señor, te declaramos que tú eres Dios sobre todos nuestros problemas, sobre toda circunstancia. Tú eres nuestro Dios. En ti confiamos y nuestras vidas están puestas en tus manos. Amén. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues para aquellos que se están conectando con nosotros en esta ocasión por primera vez, les quiero recordar que todo el estudio bíblico está grabado, lo puedes encontrar en el canal de YouTube de la Catacumba 5 y puedes ir ahí para poder estudiar los capítulos anteriores. Y hablando de capítulos anteriores, estuvimos hablando la semana pasada que David, después de tantos éxitos espectaculares que él tuvo en su vida y tantas actitudes poderosas, actitudes de fe impresionantes. Recuerden que David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Repito, él fue llamado por Dios, un hombre con un corazón conforme
al corazón de Dios. O sea que el corazón de David era parecido al corazón de Dios. Eso es mucho decir. Y como les he mencionado muchas veces, tan pronto yo leí esa porción bíblica donde decía que en la tierra había un hombre conforme al corazón de Dios, yo me apoderé de esa palabra y yo dije, Señor, si hubo uno, yo quiero ser otro. Y yo quiero ser uno de esos, que tenga el corazón conforme al tuyo. Y eso fue lo que me llevó a estudiar a David durante toda mi vida. Y ha sido una herramienta extraordinaria que Dios ha utilizado, ese conocimiento. Dios lo ha utilizado para salvarme de muchas situaciones muy, muy difíciles que les he contado y les contaré. Entonces le estaba diciendo que después de tantas victorias maravillosas, vemos en el capítulo 20 como que David, quizás cansado del camino, cansado de tanta aflicción, tanto dolor, tristezas, tanto rechazo, etcétera, comenzó como que a debilitar su fe y llegó al templo, se vio con el sacerdote y le mintió. Y nosotros vimos que él tuvo que hacer uso de la mentira en unas circunstancias donde su vida estaba en peligro y se podía entender el por qué él utilizó una estrategia que no era la pura verdad para él librarse de aquel momento, situación de peligro. Pero en esta ocasión él no tenía necesidad de mentir. Así es que estamos repasando y él mintió, y eso, para él poder sostener esa mentira, pues él tuvo que continuar mintiendo. Y eso es precisamente lo que le ocurre a toda persona, sea líder o no sea líder, que después de haber mentido, para poder mantener esa mentira se tiene que añadir más mentiras y más mentiras para poderla sostener. Entonces él se vio metido en esa situación. Ahora nosotros estamos estudiando el capítulo, los próximos versículos subsiguientes a ese, ¿no? Y entonces vamos a ir ahora un momentito, ¿ok? A esa porción. Estamos en el capítulo 21 a finales, ¿ok? Estoy aquí buscando, ¿ok? El capítulo 21 al final, ¿ok? Donde David en el Salmo 34, él hace una declaración, una declaración de gozo cuando él fue librado de Gat. Es bien importante que entendamos que él, parte de los errores que cometió cuando él salió del templo, de estar con el sacerdote, fue que él huyó a Gat, pero Gat era tierra filistea, y eso lo habíamos comenzado también a estudiar, y el rey Aquis fue el que tuvo que manejar el informe que se le dio de que David habitaba entre ellos. Entonces estuvimos estudiando en esos versos finales del capítulo 21 de Samuel que él, al verse en peligro, porque él para colmo andaba con la espada de Goliat, que recuerda, Goliat es el gigante filisteo que él mató. Entonces él andaba con la espada de Goliat en medio de los filisteos. Entonces él fue reconocido, y entonces en los versículos 11 y 12, ¿verdad? Dice así, vamos a leerlo, en los versículos 11 y 12 de primera de Samuel, capítulo 21. Y dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000?
Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Entonces, mira qué interesante que aún, o sea, la fama de David era en todos los territorios de Israel, pero ahora descubrimos que aún entre los filisteos la fama de David había llegado. Y en los mismos filisteos tuvieron que reconocer que este David, o sea, ¿cómo te digo? Entre los israelitas David era famoso, pero entre los filisteos era todavía más famoso. Porque cuando ellos describieron a David, dijeron, ¿acaso este no es el rey de toda la tierra? Imagínense la fama que había llegado entre los filisteos. Entonces, cuando David se ve que fue reconocido, y fue reconocido no solo como el paladín que mató a Goliat, él fue reconocido como el rey de toda la tierra. Pero ven acá, ¿acaso Saúl acaso Saúl ya dejó de ser rey de Israel? No, pero fíjate cómo la fama de David y las victorias que Dios le dio a David llevó a los filisteos a pensar de que David se convertía en el rey de toda la tierra. Y entonces David, al darse cuenta que quedó expuesto, pues ahora él tiene que buscar la manera de escaparse, ¿cierto? Entonces en el versículo 12 dice la escritura que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. En otras palabras, David sabía que él estaba en peligro, que lo iban probablemente a matar, y entonces David, al encontrarse tan contrariado, tan desanimado, pues él tenía que buscar una manera de salir airoso de esa situación. Entonces, a él se le ocurre lo siguiente que aparece en los versículos 13 y 15. Él dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Así es que, según el verso 13, David se finge loco entre ellos, pero es todo un teatro, él está haciéndose loco, ¿cierto? Y entonces, de hecho, al hacerse loco, él asume una actitud humillante, porque la barba, no sé, ¿verdad? Cuántos sepan, pero culturalmente entre los hombres antiguos la barba era una era una pieza de honra. Tener barba era una honra. El que un hombre no tuviera barba era una deshonra. Y por eso los hombres del tiempo se arreglaban la barba, ¿verdad? Le daban cuidado a la barba. Y para ellos era muy importante que la barba estuviera limpia, que no tuviese residuos de comida, que no tuviese, ¿verdad? Porque para ellos era una pieza importante. Quiere decir que para que David, al hacerse el loco, empezara a producir saliva y permitir que le bajara por la barba, eso era una actitud humillante. Y él, pues, tenía que actuar de esa manera para que fuese evidente que él estaba fuera de sí al permitir que todo eso, ¿verdad? Le ocurriera. Entonces él lo hace porque él está buscando una estrategia para zafarse. Se dio cuenta que cometió el grave error de su vida de meterse allí. Obviamente que saca a la luz esto. Esto saca a la luz de que cuando nosotros como líderes utilizamos estrategias humanas para librarnos de situaciones, esas mismas estrategias humanas nos van a meter en mayores problemas. Y para salir de los problemas, pues nosotros vamos a tener que seguirnos complicando la vida. A no ser que nos humillemos y reconozcamos, Señor, perdóname
porque dejé de confiar en ti, me dio temor, me puse a inventar y ahora miren el lío en que estoy, ¿cierto? Y eso le pasó a David. David le mintió al sacerdote, sale de allí, se mete entre los filisteos y está cometiendo errores uno detrás de otro, y ahora tiene que humillarse y tiene que convertirse prácticamente en un animal o en un ser humano sin uso de razón, y al punto que el mismo rey Aquis lo manda a sacar del palacio y que no se preocupen de él y que lo echen fuera. Claro, le salió bien la estrategia, pero obviamente fue un proceso humillante para él. Así es que Dios, pues, ¿verdad?, en su misericordia lo sacó del lío. Y en el Salmo 34, David habla sobre la experiencia. David hace unas declaraciones de gozo porque él había logrado escapar de la tierra de Gad con vida. Y por eso el título de ese salmo dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Así es que David estaba gozoso porque Dios lo libró, y creo que una de las maravillas de Dios que debemos reconocer es que Él manifiesta gracia y nos libera de los problemas en el que nosotros nos hemos metido, aun cuando no lo merecemos. Y quiero repetir eso precisamente por el tema que toqué la semana pasada, que hablé del legalismo. Y hay veces que a aquellos que tienen mentalidades legalistas se le hace bien difícil que Dios sea misericordioso. Pero aun cuando nosotros nos hemos metido en lío, porque cometimos errores, porque pecamos y nos metimos en problemas, la gracia de Dios es tan maravillosa que Él va a buscar la manera de sacarnos. Y Él nos va a sacar si nos arrepentimos. Él nos va a sacar si nos humillamos. Pero hay algunos que piensan de que están condenados al castigo de Dios, porque se le hace difícil pensar que después que ellos cometieron un error, Dios no los puede librar y sacarlos del error, aun cuando no merecen ser sacados de ese problema. Pero Dios es tan maravilloso que sí, Él puede sacarnos de problemas, aun cuando fuimos nosotros los que nos metimos en Él. Así es que no perdamos de perspectiva que aunque nosotros le seamos infiel a Dios, Él dice en su palabra que Él permanecerá fiel a nosotros. Y cuánto más, si Él lo hace con cualquier persona, cuántos más Él no lo hará con aquellos que han puesto su mano en el arado, que han sacrificado su vida, que han entregado su juventud, que han amado apasionadamente al Señor, y por descuido, por las razones que sea, se cometió una falta, y ahora está metido en un problema. Miren, lo que tenemos que hacer es humillarnos, y Dios en su palabra nos promete que Él nos va a sacar, así que créelo. Ahora en Primera de Samuel, capítulo 22, vamos a pasar al capítulo 22 y comenzamos en el capítulo 22. Este capítulo es interesante porque empieza ahora la historia de un David escondido en una cueva, y donde él se convierte en el líder de un grupo de personas que el mundo los llamaría los indeseables y los fracasados. Así que vamos a leer capítulo 22 y verso 1. Empiezo aquí. Sí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Así que ese verso nos está diciendo que David huye a la cueva de Adulam. Y David, recuerden, ha pasado por situaciones ahora, por situaciones bien difíciles, pero bien difíciles. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para que tengan una idea y lo tengan fresco ahora que vamos a hablar sobre su estancia en la cueva de Adulam. Él tuvo una fama de 0 a 100, una fama explosiva.
De ahí pasa a un matrimonio con la hija del rey, que no era lo más que le convenía, pero pasa a un matrimonio prácticamente de la noche a la mañana, y ahora él pierde el privilegio de estar con su esposa por estar huyendo. Peligros de los filisteos, repetidos atentados contra su vida por causa del odio del rey Saúl contra él. Tiene que despedirse dolorosamente de su vida cotidiana y se tiene que despegar de su mejor amigo Jonatán, hijo del rey Saúl. Ahora vive como fugitivo entre los filisteos y tiene que escapar inclusive con artimaña de entre los filisteos a vivir dentro de una cueva, también como fugitivo. Así es que y en medio de estos últimos pasos que acabo de decir, él peca, miente, se descuida su proceso de confiar en Dios, se humilla y ahora está en una cueva. Huyó a la cueva de Adulam y este fue el lugar de refugio que Dios le dio a David. Páralo ahí. Este es el lugar de refugio que Dios le da a David. Y permíteme repetirlo, este es el lugar de refugio que Dios le dio a David. Una cueva incómoda, calurosa, de día, fría, de noche, polvorienta, todas las cosas que tú te puedes imaginar. Pero ese fue el lugar seguro que Dios le dio para él refugiarse. ¿Escuchaste eso? Él no podía regresar a su casa. David no podía regresar al palacio. David no podía regresar a Samuel. David no podía regresar a Jonatán. Él no podía regresar a la casa de Dios. Él no podía ni siquiera regresar a vivir entre los impíos, entre los filisteos. Pero sin embargo podía vivir en una humilde cueva y encontrar refugio en ese único lugar que Dios le proveyó para que él pudiese estar en paz. Una cueva. ¿Y por qué yo me detengo aquí? Es porque nosotros tenemos que considerar que cuando nosotros pasamos por situaciones como esa y Dios nos provee un lugar de refugio, no necesariamente el lugar de refugio es el lugar ideal que tú hubieses escogido para refugiarte. Hello. El lugar que Dios escogió para que David se refugiara no necesariamente era el lugar que David hubiese escogido. Y probablemente el lugar que Dios escoja para tú refugiarte, para tú descansar de tantas aflicciones y dolor, no necesariamente es el lugar que tú y yo hubiésemos escogido para refugiarnos. Pero si fue el lugar que Dios escogió para que nosotros pudiésemos descansar, tener paz y refugiarnos, imagínate si nosotros empezamos a protestar y empezamos a refunfuñar, como decimos los puertorriqueños, y empezamos a quejarnos por el lugar que Dios escogió para que nosotros nos refugiáramos. El nombre Adulam significa refugio, pero entiéndelo bien, por favor, entiéndelo bien. No era la cueva el lugar de refugio que Dios le daba a David, porque Dios quería ser Él el refugio de David en ese tiempo tan específico de tanto desánimo de David. Dios te proveyó un lugar para refugiarte, pero tú no puedes poner tu confianza en el lugar donde Dios te puso a refugiarte. Tú tienes que regresar y volver a poner tu confianza en Dios, porque no es el lugar en específico. Nuestro refugio no es el lugar. Nuestro refugio es Dios. Es Dios. Por eso es que cuando nosotros estamos bien conscientes que nuestro refugio es Dios, nosotros ya dejamos de estar criticando a la iglesia.
Porque Dios te saca de la iglesia de tu aflicción y te lleva a la iglesia de tu refugio. Y aún en la iglesia de tu refugio vas a encontrar defectos. Y no importa dónde te metas, vas a encontrar defectos. Pero fue el lugar a donde Dios te envió a descansar. Fue el lugar donde Dios te envió para que recobraras la paz interna. Y fue el lugar donde Dios te sembró para que te refugiaras de las aflicciones de tu pasado. Pero no pongas tu confianza en la nueva iglesia, cueva donde Dios te refugió. No pongas allí tu confianza. Pon tu confianza en Dios, porque Él es nuestro verdadero refugio. Él es en última instancia nuestro único refugio. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada y ponemos nuestra confianza y ponemos nuestro sentido de seguridad en la iglesia, señores, vamos a encontrar cosas que nos van a decepcionar. Vamos a encontrar faltas y vamos a encontrar defectos. Y por eso, nosotros a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos que estar contentos y buscar la manera de estar contentos en el lugar donde Dios nos tiene y entender que nuestro refugio es Dios. Y que tú no puedes depender de un lugar de humano para que ellos te provean y te den todo el amor que tú necesitas y te den todas las atenciones que tú necesitas y te den todo el reconocimiento que necesitamos. Porque es Dios el que quiere ser eso en nuestra vida. ¿Ok? Así que perdonen la redundancia, pero es que tengo que ser enfático en este asunto. Así es que recuerden, hay líderes que se refugian emocionalmente en el lugar donde Dios te puso a sanar, pero se le olvida que es Dios el refugio de todo líder y nosotros no podemos cambiar una cosa por otra. Así es que, entendamos eso. La mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulam estaba cerca del lugar donde David derrotó a Goliat. Así que mira qué interesante está el asunto. Porque David está sintiéndose derrotado, sintiéndose que ahora está viviendo las consecuencias de sus errores, está sintiéndose desechado, está totalmente desprovisto de familia y de todo, está solito. Bueno, en fin, ¿para qué repetir? Pero Dios lo puso a descansar y a refugiarse en el lugar cercano a donde él tuvo la más grande victoria. Quiere decir que desde nuestro lugar de refugio, Dios nos va a permitir poder hacer retrospección y poder recordar los momentos gloriosos cuando tuvimos las más grandes victorias. Porque Dios quiere que nosotros recordemos que si Él lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Y que nosotros, si tenemos confianza en Dios, nosotros vamos a poder regresar a ese estado victorioso que una vez tuvimos. Que vamos a poder volver a disfrutar de las bendiciones de Dios que una vez tuvimos. Y por eso Él nos pone en un lugar donde podemos mirar hacia atrás y poder recordar esos momentos gloriosos donde tuvimos las más grandes victorias. Así que tratemos de imaginarnos cómo David se sentía dentro de aquella cueva pensando que allí tan cerca él tuvo la más grande victoria y ahora está en una cueva considerado como uno de los criminales más buscados en ese tiempo. Él escribió precisamente allí el Salmo 142, que se titula Masquil de David, oración que él hizo cuando él estaba en la cueva. Y fíjate qué interesante las cosas que él dice en medio de su desánimo, en medio de su tristeza, en el Salmo 142. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia.
Y cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba y me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Miren, me voy a detener un minuto aquí y por favor te ruego que me escuche. Hay mucha gente, y entre ellos líderes, que cuando van a orar, ellos sienten que ellos tienen que ser elocuentes a la hora de orar. Y que sus oraciones tienen que ser oraciones de fe y de proclamaciones y de decretos. Y yo no les resto mérito a nada de eso. Pero hay algo que muchos líderes han perdido. Y es la capacidad de ser honestos, sinceros con Dios a la hora de orar. Mire, Dios le fascina la poca formalidad a la hora de orar. Porque hay gente que se ponen tan solemne y se ponen a orar con tanta elegancia que terminan pareciéndose a los fariseos a la hora de orar. Que en vez de abrir el corazón con honestidad y sinceridad, lo que hacen es que articulan oraciones hermosas, no sé, quizás para sentirse espirituales. Pero David no necesitaba impresionar a Dios con su espiritualidad, razón por la cual cuando él escribió ese salmo y muchos otros, él lo que hacía era hablar de su tristeza, abrir su corazón y decir lo angustiado que estaba, lo mucho que necesitaba de Dios. Señores, y nosotros, sobre todo los líderes, tenemos que volver a orar de esa manera. Tenemos que volver a aprender a clamar de esa manera y atrevernos a ser honestos y atrevernos a ser sinceros. Miren, no nos quejemos con los hombres. No nos quejemos con los hombres porque eso desagrada mucho a Dios. Pero quejémonos con Dios. Quejémonos en su presencia. Quejémonos lo que tengamos, todo lo que quieras quejarte, quéjate delante de Dios. Porque cuando nos quejamos delante de Él, no le hacemos daño a nadie con nuestras quejas. Y Él siempre va a buscar la manera de calibrar nuestros pensamientos. Y cuando nuestra queja rayó en pecado por la manera equivocada, entre comillas, que nos expresamos mientras orábamos, Dios nos va a hablar y nos va a corregir la forma en que nos expresamos. Y si acaso nuestras palabras fueron de índole de incredulidad o cualquier otra índole, Dios en amor nos va a corregir y nos va a enseñar que estábamos viendo las cosas de una manera equivocada. Pero por favor atrevámonos a orar así. Entonces, en el Salmo 57 es un salmo también bien interesante para estudiarlo, porque es un salmo que él escribió cuando él huyó de delante de Saúl a la cueva. Y en ese salmo David describe cuando Jehová lo fortaleció en la cueva y le preparó para lo que venía próximo. En ese salmo David muestra un corazón humilde, porque él le dice en el verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. David muestra en el Salmo 57 con el corazón con que él clama, porque él dice en el verso 2, clamaré a ti, Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y en ese mismo salmo David muestra un corazón realista. ¿Y por qué? Porque él en los versos 4 y 6, él dice, mi vida está entre leones, red han armado a mis pasos. En otras palabras, él se atrevió a ser honesto diciéndole al Señor, estoy en serios problemas, pero también tu misericordia vendrá sobre mí y tú me favoreces. Entonces, en ese salmo, David también muestra un corazón que alababa a Dios en confianza. Un corazón que alaba al Señor en confianza. Porque él dijo en los versos 9 y 11 del Salmo 57, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.
Y nosotros, amados, nosotros tenemos que aprender también tenemos que aprender a orar en estos momentos así de difíciles. Porque yo creo que Dios llevó a David a esa condición para que en medio de la oración él descubriera las grandezas de Dios, y al descubrirla el peso del miedo y el peso de la derrota, él va a ser libre de ese peso y va a empezar a proclamar las maravillas de Dios con alegría y gozo, aun cuando él todavía sigue en la cueva. Qué poderoso es que nosotros todavía estemos en la cueva de la prueba, pero un momento de intensa oración, un momento de profunda desahogo, seamos ministrados por Dios a tal grado que aun cuando estemos en la cueva de la prueba, podamos proclamar la libertad y podamos proclamar la victoria, aun cuando sigamos en medio del problema. Pero ¿por qué proclamamos la victoria? Proclamamos la victoria porque en el Espíritu nosotros vimos las puertas abrirse. Y todavía no se han abierto, pero en el Espíritu las vimos abrirse. Y entonces eso hace que cosas maravillosas comiencen a ocurrir en nuestra relación con Dios. Y los próximos pasos que vamos a dar van a ser pasos asertivos, de sabiduría, porque ahora estamos iluminados por la fe. Así es que recuerden que nuestras victorias no se celebran necesariamente después de que se han resuelto los problemas. Las victorias se celebran antes de que nuestros problemas hayan sido resueltos. Y las celebramos porque estamos seguros de lo que Dios es capaz de hacer. No sabemos cómo lo va a hacer, pero estamos seguros que lo va a hacer. ¿Ok? Así que vamos ahora a leer el próximo verso. El verso, el final del verso 1 y el verso 2. Sí. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, mis amados, encontramos a la familia de David, la misma familia que lo criticó, la misma familia que lo rechazó, los mismos hermanos que lo ridiculizaron, los mismos hermanos que no creyeron en él, los mismos que lo despreciaron, en fin. Ahora se enteran de todo ese proceso de David, y probablemente ellos también se están empezando a sentir inseguros, porque como el rey anda buscando a mi hermano, anda buscando a mi hijo para matarlo, pues probablemente ellos se sientan igualmente inseguros de quedarse viviendo ante la presencia de Saúl, porque en cualquier momento podía Saúl utilizarlos a ellos como rehén para obligar a David a presentarse. Así que ellos también tienen que huir, pero Dios se vale de eso para traer consuelo al corazón de David. Porque una de las mejores cosas que le pudieron haber ocurrido a David, cuando él estaba en el extremo de su angustia, en lo más profundo de su depresión, fue la visita de sus padres, la visita de sus hermanos, que llegaron como una lluvia fresca en medio de un desierto. Así que Dios se vale también de la familia para traer bendición cuando esa bendición se te ha negado en todo lugar. Y yo quiero validar esa realidad, porque probablemente podamos vivir momentos muy difíciles, y donde único vamos a encontrar un oasis es en medio de nuestra familia. Por eso es que es tan importante, y por eso es que yo insisto tanto en que el líder, antes
de cultivar relaciones fuera de su casa, antes de cultivar relaciones en la iglesia, antes de cultivar relaciones en la comunidad. Cultiva como alta prioridad las relaciones en tu familia. Porque cuando todas las demás relaciones te falten, el consuelo más grande y la fortaleza más grande que vamos a tener es la presencia de nuestra familia apoyándonos, respaldándonos. Pero cuando nosotros perdamos esas relaciones y vayas a la familia y no encuentres, perdón, no encuentres ni siquiera en medio de tu familia un lugar de descanso, un lugar de consuelo, eso está triste. Así que apúntate eso y recuerda que las relaciones de familia en muchas ocasiones es lo que va a hacer la gran diferencia en nuestra capacidad de poder perseverar hasta el final, ¿ok? Así es que muchas veces nuestras familias van a ser un regalo de Dios maravilloso. Pero quiero también señalar que el versículo 2 leído decía que se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y mucha gente que estaban en amargura de espíritu. y eso implica que estos hombres, estos 400 hombres que se añadieron a acompañar a David, eran todos hombres fracasados. Eran hombres con un lastre, los hombres débiles, hombres endeudados, hombres del cual no se podía esperar mucho. Sin embargo, Dios llamó a un grupo de personas, de personas de quien menos se podía esperar, para que se unieran a David en la cueva de Adulam. Estoy seguro que David no los hubiese escogido, y probablemente tampoco nosotros, porque estos eran hombres, como dice la Escritura, afligidos. En otras palabras, sus propias vidas no eran sencillas, sino que tenían complicaciones de todo tipo en su vida. Entonces, estos hombres, para colmo, se habían endeudado y probablemente hasta los estaban buscando para que pagaran sus deudas. Quizás la mayoría de ellos también eran hombres fugitivos, de alguna manera. Así es que estos hombres se hallaban en amargura de espíritu y llegaron hasta donde David. Y ese junte es un junte sumamente interesante, por no decir que era un junte loco, porque ¿a quién se le ocurre? David, que está en necesidad, y entonces se le añaden 400 hombres que no hacen uno, todos ellos juntos. Entonces, ellos querían probablemente algo diferente, querían algo mejor, pero Dios los llamó a ellos a unirse a David en la cueva de Adulam. Entonces, es importante notar que cuando un líder llega al éxito, muchas personas quisieran estar a su alrededor. Pero cuando tú estás en desgracia, no mucha gente quiere estar contigo. Cuando tú eres un líder que muchos aplauden y tienes fama, mucha gente se te quiere acercar y estar contigo, porque quieren compartir la fama que tú tienes. Quieren compartir el prestigio y los honores al quien tú eres, que muchos te ofrecen. Pero cuando tú estás en prueba y estás en momentos difíciles, y cuando estás pasando por la aflicción de limitaciones y escasez, son muy pocas las personas las que quieren estar contigo.
apúntate esa. Yo puedo recordar la honestidad de uno que fue amigo, que me dijo, ¿tú recuerdas eso, Mindre? Tú lo vas a recordar ahora. Que fue tan sincero que no sé hasta qué punto fue ofensivo. Pero el punto es que en un momento dado me dice, ¿sabes, Rey? Cuando tú eras presidente del ministerio, yo quería estar cerca tuyo, porque pues eras tan importante que por eso yo quería estar cerca tuyo. Pero cuando caíste en desgracia y empezaron a atacarte y empezaste a tener problemas, pues yo me alejé de ti porque pues ya tú no representabas para mí un elemento de importancia. Y él fue tan sincero, ¿verdad?, que me lo dijo, cosa que, ¿verdad?, que le aprecio. No obstante, eso me abrió los ojos a la realidad de que no necesariamente todo el que está alrededor de uno cuando uno está en el pico del éxito, no necesariamente esos son los fieles, no necesariamente esos son los leales que van a estar contigo hasta el final. Recuerda que mientras Jesús recibía elogios y las multitudes le seguían, había mucha gente con él y gente importante con él. Pero cuando Jesús empezó a ponerse duro en su doctrina y empezó a confrontar duramente el pecado de hipocresía y demás, dice la Escritura que la gente empezaron a darle la espalda y empezaron a irse. Y algunos de los que estaban con él comenzaron también a considerar irse porque ya Jesús no representaba tanta fama y ya no representaba un interés para esas personas. ¿Quiénes fueron los que se quedaron con él hasta el final? Pocos. Los leales, los verdaderamente leales, que estarán contigo tengas fama o no tengas fama, que estarán contigo estés en el pico del éxito o estés pasando por pruebas y pasando por situaciones de fracaso. Así es que ojo al pillo, ¿está bien? Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es, no le empeñes tu corazón al hombre. Empeñale tu corazón a Dios, porque mañana los que están alrededor tuyo no necesariamente van a estar alrededor tuyo. Y si tú le empeñas tu corazón, vas a querer tirar la toalla por el dolor tan grande que te infligió la gente que tanto amaste, que los consideraste tus más cercanos amigos. Así es que ya sabes. Estos hombres no se estaban uniendo a un hombre de fama, se estaban uniendo a un fugitivo. Pero ellos estaban siendo llamados por Dios para apoyar y respaldar a ese hombre que, aunque fugitivo, pero era el hombre que Dios había escogido. Así es que tengo eso en cuenta. Algo que también necesito señalar y es lo siguiente. Y por favor, escúchame bien, por favor. Todos nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado cuando gente herida se nos pega. Nosotros los líderes, los pastores, ministros, tenemos que tener mucho cuidado cuando gente viene quejándose de su pastor pasado y quejándose de la iglesia de donde vienen y vienen hablando peste de gente del lugar de donde vienen
y vienen y se pegan a ti porque quieren respaldarte, porque quieren apoyarte, porque quieren estar contigo y quieren crecer juntamente contigo en el ministerio. Y tienes que tener mucho cuidado, porque la gente que salió una vez pueden volver a salir. Y eso lo que significa es que cuando ellos te vean a ti debilitarte, que a todos nos puede pasar, y cuando ellos te vean a ti cometer errores, que todos los hemos cometido y los volveremos a cometer, y Dios lo va a permitir a propósito. ¿Para qué? Para que salga a la luz los que están con el corazón correcto o están solo por conveniencia y están durante la temporada que tú tengas éxito. Así que ten mucho cuidado. Además, tengo que hacer algo, también una salvedad. Hay líderes que salen de un lugar de donde están y se van a otro. Y cuando se van a otro lugar, se llevan gente. Y se llevan gente. ¿A quiénes se llevan? A la gente disgustada, a la gente que están quejándose de cosas. ¿A quién se van a llevar? A la gente herida, a la gente a la quien se le está disciplinando y se le está corrigiendo porque no tienen una vida necesariamente en orden. Y muchos líderes, cuando se van a mover, empiezan a recoger gente herida, gente chismosa, gente que tienen críticas contra el pastor, que tienen críticas contra la iglesia, y es más, van a visitar a las casas y llaman por teléfono a gente que ellos sabían que tenían sus observaciones, ¿verdad?, hacia la iglesia. Ten mucho cuidado de estar utilizando las heridas de la gente para ganar adeptos en tu deseo de salir y dividir la iglesia y salir con un buen grupo que te respalde para tú abrir la próxima iglesia. Ten mucho cuidado porque aunque aquí David estaba rodeado de 400 personas fracasadas y 400 personas heridas, pero él no utilizó, escúchame bien, él no utilizó sus heridas y su rebeldía contra el rey Saúl. Él no lo utilizó para su beneficio, porque él pudo haber utilizado las quejas contra Saúl que tenían esos hombres. Porque mire, la gran mayoría de los hombres, la gran mayoría del ser humano, cuando fracasa, siempre le echa la culpa a alguien. Le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa al presidente, le echa la culpa al gobernador, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa hasta la madre de los tomates. Y todo el mundo trata de echarle la culpa a alguien de su fracaso. Y estos 400 hombres fracasados, estoy seguro que le llenaron la cabeza a David de quejas contra el rey Saúl, quejas contra Israel, quejas contra Judá, quejas contra todo el mundo. Pero tú sabes a lo que se dedicó David. No aprovechó la queja y la mala impresión que ellos tenían de Saúl, no la aprovechó para crear un ejército de rebeldes, asesinos, para prepararse a matar a Saúl y a matar a todos los que respalden a Saúl. No. ¿Sabe lo que hizo David? David se dedicó a pastorearlos, a formarlos. Y dice la Escritura en un pasaje bíblico de Primera de Crónicas, capítulo 12, si apunta, en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8, mira lo que dice la Escritura de esos hombres. Dice que esos hombres fueron formados como hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Y sabe lo que eso significa? Que David se dedicó a pastorearlos y David se dedicó a adiestrarlos.
David se dedicó a entrenarlo y a formarlo. Los convirtió en hombres de guerra y los convirtió en hombres exitosos. Entonces, él no utilizó la rebeldía de esos hombres para que se añadiesen a su causa. Porque para empezar, David no tenía planes de rebelarse contra el rey Saúl. Pero aquellos que tienen una agenda de rebelión contra su ex pastor, ¿a quién va a buscar? Va a buscar a los heridos, va a buscar a los lastimados, va a buscar a los chismosos, va a buscar a los quejosos para ganar adeptos y unir fuerzas para justificar su rebelión contra el pastor. Y eso es diabólico, eso es satánico, y eso jamás Dios lo va a respaldar. Jamás Dios lo va a respaldar. Quiere decir que todo el que se nos pegue, dediquémonos a transformarle su vida. Concentrémonos en formar a Cristo en ellos. Hagamos un esfuerzo porque ellos se desarrollen y se conviertan en gente exitosa en algún campo en su vida. Convirtámonos en hombres valientes. Convirtámonos en gente en el cual nosotros nos podamos reproducir como líderes. Pero no utilicemos las agendas que trajeron. Porque las agendas que trajeron son agendas de heridas. Y las heridas no pueden convertirse en un elemento para fortalecer un ministerio. Pero quiero repetir esto para que quede claro. Hay gente que lo que buscan son los heridos, los chismosos, los lastimados, los murmuradores y los que no se sienten cómodos donde están. Y eso es lo que buscan. ¿Para qué? Para fortalecer su rebelión contra la iglesia y contra el pastor. Y lo que estás es cavando tu propia fosa, porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú siembres, lo vas a cosechar. Y lo que hoy tú le hagas a un pastor, mañana, cuando tú lo seas, aunque seas un falso pastor, porque no fue Dios el que te puso. Y aunque tú seas un falso pastor, a ti también te lo harán. Y te dividirán la iglesia no una vez, te la dividirán 3 y 4 veces. Y no es una maldición que te estoy echando. Te estoy advirtiendo que todo lo que siembre lo vas a cosechar. Así que no aproveches para tu beneficio las quejas y los cuentos de cuán lastimados y cuán decepcionados están. No lo utilices. Transfórmale la vida a tus discípulos y no utilices su rebelión para ganar fuerzas. No utilices sus heridas para ganar fuerzas, porque todo el que lo hace de esa manera va a fracasar, porque tú no estás haciendo la voluntad de Dios santa y perfecta, que es la de transformarle la vida a la gente herida que llegan a tus manos. La gente herida y la gente débil y la gente fracasada, aun cuando vinieron fracasados de otra iglesia, date el gusto de nunca utilizar eso para criticar al pastor anterior. Date el gusto de transformarle la vida de esa persona y convertirlo en una persona de frutos, una persona que la gente admire, inclusive sus ex pastores los admiren y nunca tengan nada negativo que decir de ti. Al contrario, mira cómo convertiste gente desechada, cómo convertiste ruinas de seres humanos arruinados y los convertiste en gente próspera y bendecida por Dios. Aleluya. Bebe agua. ¿Qué tú opinas, mi amor, de lo que acabo de decir? No, eso está calientito. Calientito. Bueno. Hay preguntas. ¿Hay preguntas? Ok, bueno, pues vamos adelante con ella. ¿Alguna relación de la cueva con el pesebre? ¿Perdón? ¿Alguna relación de la cueva con el pesebre? Pues mira, hay muchas circunstancias en la Biblia donde
cabe hacer relaciones como esa. En otras palabras, David, recuerden que David es un símbolo de Jesús, porque el reinado de David es el reinado de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús fue llamado hijo de David? ¿Por qué? Porque Jesús fue llamado a perpetuar el reinado de David. Así es que hay muchas similitudes entre la vida de Saúl, entre la vida de David y la vida de Cristo. Quiere decir que el hecho de que David comenzó a formarse como rey, su plataforma de desarrollo como rey fue la cueva de Adulam. Y la plataforma de inicio de la vida de Jesús también fue un lugar parecido a la cueva, como lo fue un pesebre. Y muchos pesebres eran cuevas, que tenían paja y ahí dormían los animales y ese tipo de cosas. Así que cabe muy bien la relación. No veo más ninguna pregunta con respecto al tema. Ajá, pero aquí hay un hombre que hace 10 meses se divorció, hace 10 meses cometió infidelidad y la familia de ella no lo quiere ni ver en pintura. Pasó un periodo de restauración y de arrepentimiento muy doloroso y ya no es el mismo de antes. Ellos se divorciaron recientemente, pero quieren regresar. Ella está dispuesta a perdonarlo y él, pues, se ama, pero los hijos de ella no lo quieren. ¿Qué puede hacer en este caso? Bueno, yo siempre he dicho que estas relaciones, ¿verdad?, de matrimonio o de noviazgo entre personas con hijos previos, ese tipo de relación requiere más tiempo de lo normal para poderse formalizar. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos que completar el proceso de ganarnos el corazón de esa mujer, sino que también nosotros necesitamos completar el proceso para ganarnos el corazón de sus hijos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque si nosotros vamos eventualmente a considerar que vamos a tener una vida de convivencia como matrimonio futuro, y vamos a tener una vida de convivencia junto con los hijos, pues la primera fuente de problemas y la primera fuente de división va a ser la guerra interna que se va a crear, porque los hijos no me compran, los hijos no me respetan, no me aman. Entonces yo creo que esas relaciones necesitan paciencia y tienen que darse más tiempo antes de formalizar, porque a nadie le va a gustar, a nadie le va a caer bien que tú empieces a formalizar y continúes formalizando mientras que los hijos están atragantados todavía. Mantengan la relación de amistad, dedícate a servirle a ellos, gánatelos como amigos. Perdón, reúnelos y pídele perdón. Si es necesario pedirles perdón, como bien dice mi esposa, si es necesario pedirle perdón y si hay las razones, aun cuando no las hubiera, si ellos han inventado situaciones que te imputan, bueno, pues pídeles perdón, porque es la mejor manera de nosotros abrir campo en su corazón para nosotros poder reconciliar. Así que deben entender que las primeras nupcias sin hijos es mucho más fácil, pero las segundas nupcias, cuando hay hijos presentes, ahora nosotros tenemos no que enamorar a uno, enamorar a 4 y a 5. Y ese proceso va a tomar tiempo. Y si usted no lo entiende y quiere obviarlo, y si usted comete el error de creer y actuar pensando de que ellos con el tiempo te van a aceptar, cometes un error. Antes de que se formalice la relación, haz todo lo necesario para ganártelo. Si tienen que ir a sesiones de consejería con psicólogos, con pastores,
Gástate el tiempo necesario para ganarte el corazón de ellos. Procura entender por qué ellos están ensañados contra ti. Y recuerda que toda impresión que los demás tienen de ti es cierto, entre comillas, es cierto hasta que tú demuestres lo contrario. Eso es un proverbio de mucha sabiduría. No discutas con nadie para que la gente te acepte porque tú los convenciste. Tú no vas a lograr convencer a nadie a quien tú le caes mal. De la única manera que tú puedes cambiar su impresión es demostrándole que están equivocados, no diciéndoselo, sino actuando. Y a la medida que tú te das el tiempo de seguir actuando, les sirves incondicionalmente, etcétera, pues entonces te van a ir aceptando poco a poco y entonces va a llegar el momento en que ellos mismos te van a dar luz verde para que ustedes puedan formalizar la relación. Y cuando llegue ese momento, hay que celebrar unas nuevas nupcias. Muy bien. Porque ya se divorciaron. Muy bien. Como bien dice mi esposa, pues como ya hubo un divorcio, pues ustedes tienen que celebrar un segundo matrimonio. Y qué bueno que estén los hijos allí para respaldarlo y bendecir esa unión. Pero necesitan ese proceso. Mira, aquí hay una muchacha que está buscando más de Dios que su... No especifica si es esposo o no, que él, que su pareja. Y ahora él le dice fanática, ¿qué puede hacer ella para que él se alinee a ella? Bueno, En realidad no. ¿cómo? En realidad nada, es modelaje. Pues, eso es mucho. Exacto. Eso es mucho. ¿Quiere abundar? O sea que entiendo yo de que ella no tiene que hacer nada con respecto a hablarle a él. A tratar de convencerlo, ¿no? No, porque en realidad ella puede seguir buscando al Señor y su mismo modelaje lo va a llevar a él a darle hambre de Dios. Eso que ella dice está escrito en 1 Corintios capítulo 7. Y en ese capítulo 7 de 1 Corintios habla sobre las mujeres que tienen maridos no creyentes y viceversa. Y la escritura dice que sabes tú, oh mujer, si por medio de tu comportamiento y tus nuevas actitudes, tú lleves a tu marido a los pies de Cristo. Así que eso es sumamente importante. Mira, aquí hay otra que dice, ¿qué semejanza hay entre la gente que seguía a David con los discípulos de Jesús y sus seguidores? Pues muchas, porque como si usted se pone a hacer un inventario de los discípulos de Jesús, ¿a quién él llamó a ser discípulos de él? Bueno, Lucas fue la única excepción, porque Lucas era médico, pero después de Lucas y todos los demás, a un traidor, a un recaudador de impuestos, a pescadores no letrados, o sea que sin estudio, personas insignificantes y no solamente eso, hasta gente escéptica e incrédula. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún glamour entre los 12 discípulos de Jesús. Al contrario, eran gente de pueblo y muchos de ellos no letrados. Así que hay un parecido interesante. Bueno, hay oraciones. Hay oraciones, ok. Tabita Muñoz, que es una pastora, tiene muchas tribulaciones y actualmente está pidiendo por su madre y sus hermanos. No especifica. Okay. Y también a Isa y Owen necesitan que oremos por un milagro. Ella tiene un embarazo de 5 meses, muy anhelado, muy esperado. Parece que no tienen otros hijos. Y hoy el médico le dijo que el corazón del bebé está conectado aparentemente equivocado. Wow. Pero Dios le puede dar un corazón nuevo a tu bebé. Amén. Porque Dios en el mismo vientre de su madre, el dedo de Dios puede entrar allí, Sí, y él puede operar el corazón de tu hijo y darle un corazoncito nuevo, fuerte y lleno de salud. Amén. Y yo me pongo de acuerdo con mi esposa y con mi mamá que está aquí junto a nosotros para invocar el glorioso nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra,
para declarar la promesa y hacer eco de la promesa que nos enseña que si nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos y clamamos en el nombre de Jesús, tú nos los darías. Sí, Señor. Y nosotros, Señor, nos sujetamos a tu palabra. Y nosotros, Señor, le ordenamos a ese corazoncito, le ordenamos que se reconstruya en el nombre de Jesús. Y reprendemos toda obra maligna de ese corazón. Y clamamos, Padre mío, para que un milagro creativo sea producido en esa criatura. Para que nazca en salud, en completa salud, para la gloria del nombre de Cristo. Sí, Padre, y te pedimos también por Tabita, mi Dios, está pasando muchas tribulaciones. En esta noche ella quiere pedir por su madre, por sus hermanos, una visitación de tu Espíritu Santo, sea primeramente sobre ella, Dios, para que tú traigas paz, Señor. Tú pongas en completa paz, Señor, todo su cuerpo, espíritu, alma, cuerpo, Dios, para ella poder bendecir, Señor, su madre y sus hermanos. Señor, Amén. Nosotros reprendemos todo ataque del enemigo contra esa familia y declaramos en esta misma hora que una visitación de tu Espíritu es sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hay muchos saludos. Hay unos saluditos que dar, pero antes de dar estos saluditos yo quiero terminar con lo siguiente. Dios llama a hombres a dirigir. Y Dios llamó a David a dirigir, así como llamó a Moisés a dirigir, y llamó a José a dirigir, y llamó a Daniel a dirigir. Y hay una lista interminable de hombres y mujeres que Dios utilizó para dirigir. Y hay gente llamada para dirigir, pero hay otros que fueron llamados para apoyar, para formar equipos de apoyo al ungido de Dios. Y esa gente son gente ungida también por Dios para apoyar al líder. Estos 400 hombres que su vida fue transformada desde que comenzaron a convivir con David y sus vidas fueron hermosamente transformadas por el corazón de David y por la doctrina de David y por la formación como guerrero que David les dio. Se convirtieron en hombres productivos y se convirtieron en hombres exitosos desde que se juntaron con David. Entonces, esos hombres, Dios también los llamó y los unió para que apoyaran a David. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes hoy ser un hombre de apoyo, una mujer de apoyo. Y Dios te llamó a ser un hombre de apoyo hoy. Pero mañana es probable que Dios te llame a ser el líder. Y te llame probablemente mañana a ser cabeza de una organización. Ahora, quiero aclararte algo. Hay gente que Dios llama para hacer apoyo y la voluntad perfecta de Dios es que sean apoyos extraordinarios y no necesariamente Dios te va a llamar a convertirte en el líder. Asegúrate de tú no traspasar los límites que Dios te ha puesto. Si Dios no pone límites, no nos creemos límites. Pero hay gente que Dios los llamó para ser segundos y no para ser primeros. Y Dios te ungió para ser segundo y te va a dar unas victorias espectaculares y Dios te va a respaldar y Dios te va a usar de una manera poderosa. Pero te llamó Dios para ser un líder de apoyo y no líder primario. Nadie que sea llamado para ser un líder de apoyo debería salirse de la voluntad de Dios, porque cuando pretendas ser primero vas a fracasar, porque Dios no está contigo.
Ahora, hay algunos que son gente de apoyo hoy y mañana Dios te va a llamar a ser primero, pero asegúrate que sea Dios. ¿Sabes por qué yo sé que Dios me llamó a ocupar ese lugar de ser primero? Porque yo no quería. Y todavía al sol de hoy, si tú me das a escoger, yo prefiero ser un líder de apoyo que ser un líder primario. Me siento más cómodo en ser un líder de apoyo, pero por alguna razón Dios se empeña en llamarme a ser líder primario. Pero no es porque lo deseo y no es porque me encanta, lo hago porque es el llamado que Dios me dio. Me place hacerlo, pero no es que me encanta. Lo que me encanta es que agrado a Dios con esto, pero no necesariamente es porque yo lo hubiese escogido. Que quede eso claro. Así es que por eso yo estoy seguro que Dios me llamó, porque si fuera por mí yo no sería primario. Es sencillo, por llamado, por ser voluntad de Dios y por amarle. Por eso me dispongo a hacerlo, pero no es porque lo he buscado, como algunos me han acusado de estar buscándolo, más lejos de la verdad. Volvamos, así que regresemos acá y vamos a hacer los saludos para cerrar en la noche de hoy. Pues queremos saludar y felicitar que está de cumpleaños Jenny Ferré, y el esposo pide oración también por ella porque ella es médico y está en primera fila de batalla en este tiempo, y pues por su cumpleaños. ¿A quién más? Vamos a saludar. No, de las otras oraciones ya oramos. Oramos primero por ella. Señor, nosotros te damos gracias por Jenny, Señor. Primeramente te pido la cobertura sobre ella en este tiempo, Padre, que le ha tocado estar enfrente como médico. Gracias por su corazón, Señor. Yo te pido que tú la cubras, Padre, una cobertura especial sobre ella cada vez, Señor, que ella tenga que estar interviniendo con algún paciente, Señor. Amén. Yo te pido, Dios, que tú la protejas en cada momento, que ella sienta, Padre, tu protección. Gracias, Padre, porque hoy es su cumpleaños, Señor. Amén. Que ella también pueda celebrar en grande, Dios. Sorpréndela como solamente tú sabes, Señor, hacerlo, Padre. Sí. Añádale cada día más, Señor, y bendícele. Amén. Y recompénsale todos sus sacrificios en el nombre poderoso de Jesús. Yes, amén, yes, y yes. Amén y amén. Bueno, hay muchos saludos como siempre en nuestra amada iglesia. Muchas personas están conectados, familiares nuestros, Edward y France, Isabelita, tu hermana, Migdalia, mi hermana, mucha gente linda que amamos. Desde California está Joan Córdoba. Ay, Joan, un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Y desde Miami, Laura Hernández. Laurita de mi corazón. Te amamos, Laura. Y desde Orlando, Vivien, te amamos mucho. Sí, te amamos, Vivien, qué bueno. Y el pastor Yamil Estaba Ledesma. Pensando en ti los otros días, estaba pensando en ti, Vivien. Qué bueno. Sí. El pastor Yamil Ledesma. Ah, qué hermoso, qué bueno. Te amamos y desde también. La República Dominicana, el pastor Joaquín Pérez, alias Popín. Te amamos, Popín. Hijo de mi corazón. El pastor Gerson Tirado desde Orlando. Un fuerte abrazo, Gerson. Qué bueno. Y Diana Hernández también desde Orlando. Tenemos medio Orlando por ahí. Muchachos, sí. Desde Lima está Henry Tejada y muchas personas Henry, que se han comunicado. Sí. De Ecuador hay mucha gente, pero tenemos a nuestra amada Aida Cornejo. Dios te bendiga. Hay gente de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Francia, wow, de El Salvador, de Canadá. Angeli desde Nashville, Tennessee. Dios te bendiga, Angeli. Levantamos una palabra de bendición sobre tu tierra, sobre Amén. Esas naciones que hemos acabado de mencionar. Que venga una nube de la presencia de Dios sobre esas naciones, que Amén. Su tierra sea sanada, que las fuerzas del mar y los espíritus demoníacos que quieren controlar esas naciones huyan en el nombre de Jesús, y el poder de la iglesia se encienda en esas naciones y un avivamiento fresco, nuevo, poderoso, Amén. Aleluya, se apodere de la tierra y la gente, Señor, sean sacudidos, Señor, de su comodidad y sean llamados por el Dios del cielo
a acercarse a ti en el nombre de Jesús. Y declaramos esta palabra para todos los que se han conectado con nosotros en el día de hoy. Sí, Que Señor. tengan buenas noches, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón mucha Paz. paz. Dios te Amén. bendiga. Buenas noches. Los amamos.